Don Miguel Lobo Malagamba, nacido en 1821 en San Fernando, fallecido en París en el año 1876. A lo largo de este documental podremos ver a una serie de personas, entre ellos familiares, su sobrino tataranieto, el director del Museo Naval de San Fernando, el coronel Miguel Flores, y el coronel Juan Manuel García Cubillana, además del director del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, que nos hablarán de su vida, de su importancia dentro de la Armada y también de su enfermedad y muerte. Tiene una calle en San Fernando, el Paseo General Lobo, en casa de mi madre. Bueno, cuando yo era chico, hay un cuadro y todos los que pasamos, todos los hermanos, ponían un respeto, imponían un poquito de respeto. El padre de don Miguel Lobo Malagamba era don Manuel Lobo Campos. Pues nosotros, con el respeto que le teníamos a este hombre, pues tenemos algunos documentos que creo que pueden ayudar muchísimo al reconocimiento de la labor ejercida por el almirante Lobo. La importancia de este linaje de orígenes ligures, recordemos que los Lobos originariamente eran los Lupi, precisamente desde Peli, en Génova, vinieron la República de Génova, vinieron a la península ibérica. Este linaje se asienta a ambos lados del Atlántico. Tenemos también constatado varios miembros del linaje también en Nueva España, en México. Recordemos que un tío de nuestro contraalmirante, Juan Bautista Lobo, firma la Declaración de Independencia de México en 1821, el mismo año del nacimiento de nuestro personaje, de don Miguel Lobo Malagamba. Este personaje le tocó vivir durante la mitad, a los mediados del siglo XIX, en un momento en que se evoluciona mucho todas las marinas contemporáneas y por supuesto la nuestra también, con evoluciones tales de pasar de los barcos de vela a los barcos de vapor, primero de rueda y después de hélice. Además, en este siglo XIX, en esa época, se surgen grandes episodios nacionales, tanto a nivel político como social. No cabe duda que ocurren ciertas situaciones como es problemas para la sucesión de la corona, problemas con los países hispanoamericanos, sublevaciones en el norte de África, tenemos también movimientos cantonales, guerras carlistas, la Gran Sucesión, en fin, que es un ambiente bastante movido durante este siglo.
y precisamente en casi todas ellas, en todas estas acciones, pues hay una participación muy activa del almirante Lobo. Participó, por ejemplo, en las guerras carlistas, nada más ser nombrado guardia marina en el norte de España, en el mar Cantábrico, embarcado. Participó también en la guerra de África, en la batalla de Castillejos. Tuvo un papel importante en el bombardeo de El Callao, en el Pacífico, y luego, por supuesto, también participó en el movimiento cantonal en la parte de Cartagena, donde tuvo también un protagonismo bastante destacado. No cabe duda que esta persona, el almirante Lobo, según sus historiadores y biógrafos, estaba considerado como una persona valiente, bizarra, impetuoso, duro, con una formación profesional magnífica, culto, y que tenía gran iniciativa, y era un lector incansable, estudioso y gran conocedor de la ciencia moderna de aquellos tiempos, y sobre todo era un gran observador, que eso le hizo que plasmara todas sus experiencias en publicaciones y artículos, unas veces de cosecha propia y otros con excelentísimas traducciones tanto del inglés como del francés, idiomas que dominaba a la perfección. Son muchos los libros, publicaciones y artículos que publicó en su época, y algunos de ellos, pues los más significativos, o entre los más significativos, podríamos nombrar, pues por ejemplo, un tratado sobre las agujas de tormentas, o el manual para el uso del navegante de la teoría de los huracanes, en los huracanes. Luego tiene varios derroteros, uno del Golfo de Lión y otro sobre las islas de Cabo Verde. Hizo un tratado importante de señales especiales para los buques de vapor, que fue ordenado seguir por real orden en los buques de la Armada. Hizo también unas instrucciones para manejar botes de remo sin cubierta. Eso es producto de su gran observación, que vio cómo en Gran Bretaña o en Inglaterra se utilizaban estos buques, y puede que fuera el embrión para lo que sería más tarde el servicio de salvamento marítimo. Hizo también una historia general de las antiguas colonias hispanoamericanas, desde su descubrimiento hasta el año 1808, y en fin, una gran variedad de publicaciones que demuestran y dejan un legado importante para la Armada y, por supuesto, para los navegantes. Casi siempre todas sus obras o todos sus artículos iban enfocados a su principal vocación, que era la vocación marítima y naval de este almirante. Desde el comienzo de la iniciativa, o del conocimiento de la iniciativa de la celebración del bicentenario de su nacimiento, tanto el Museo Naval de San Fernando como el Instituto de Historia y Cultura Naval pues ha tenido o ha querido participar de forma activa en esta celebración. Formamos parte de la comisión organizativa de este bicentenario. Tenemos previsto organizar una exposición temporal en el Museo Naval de San Fernando durante los meses de octubre y noviembre, una duración de un mes más o menos,
y estamos intentando recopilar y tener varios fondos, tanto de la familia como de otras instituciones, para organizar una exposición, ya digo, temporal sobre el personaje. También como representantes de la Armada, pues actuamos como enlace y coordinación con otras instituciones y unidades de la Armada, como es el caso de estar en contacto con la Escuela de Suboficiales, porque también está prevista una entrega floral a la tumba del almirante que está en el Panteón de Marineros Ilustres. Queremos y deseamos celebrar esta conmemoración y destacar en su tierra natal la figura de este ilustre personaje isleño de la isla, que gracias a su vocación naval estuvo al servicio de la Armada y de España, evidentemente. Miguel Lobo Malagamba nació el 26 de noviembre de 1821 en San Fernando, Cádiz. No solamente encontramos documentación en el archivo del Museo Naval, sino encontramos también, por ejemplo, su expediente matrimonial en el Archivo Diocesano de Cádiz. Miguel Lobo Malagamba estuvo casado con doña Elena Rabina, pero gran parte de la documentación que estamos utilizando procede del Archivo General de Marina, Álvaro de Bazán, en concreto su expediente, su hoja de servicios. Este archivo se encuentra en Ciudad Real y, como les digo, es el Archivo General de Marina. No solamente en estos archivos, sino también en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Sus fondos, podrán escuchar en este documental a Santiago Saborido, su director, al cual estamos muy agradecidos. Encontramos documentación sobre los testamentos, por ejemplo, el testamento del padre de Miguel Lobo Malagamba, estamos hablando de don Manuel Lobo Campos o García de Campos, su madre también, el testamento de su madre, doña Juana Malagamba, así como otros personajes del linaje. Linaje que, como hemos dicho anteriormente, es de orígenes ligures, procede de Génova. Son muchos los documentos que estos años hemos estado investigando. Recientemente destacar también la documentación que aporta las investigaciones para su enfermedad y muerte que ha realizado el doctor Juan Manuel García Cubillana, el coronel Juan Manuel García Cubillana, sobre su enfermedad y muerte, óbito que tuvo lugar en París el 5 de abril del año 1876. Concretamente, de don Miguel Lobo Malagamba, pues tenemos un testamento de 1861 y también tenemos un testamento 30 años antes de la ciudad de San Fernando, en 1831, de su padre. También de su señora madre tenemos documentos de Juana Malagamba, que realiza hasta 2 testamentos, concretamente en 1841 y 1849, y 2 codicilos en 1842 y 1844. Aparte de la documentación de las disposiciones testamentarias de las últimas voluntades tanto de él como de su tío y de su madre y de su padre, hay documentos de carácter de órdenes militares que son muy destacados. Concretamente, el documento en el que se le nombra la orden caballero de la Orden de Carlos III, y también a otros documentos de órdenes militares, concretamente de la Orden de Alcántara, en la cual a su padre, Manuel Lobo Campos, y a su tío,
Rafael Lobo Campos se le nombran con las tomas de hábito correspondientes y se protocolizan, y lo tenemos nosotros también en nuestros protocolos notariales dentro de la Orden de Alcántara, caballeros de la Orden de Alcántara. En líneas generales, aparte de multitud de fondos que nosotros custodiamos, concretamente custodiamos más de 17 kilómetros lineales de documentación en este Archivo Histórico Provincial de Cádiz, concretamente yo me centraría en los protocolos notariales. Los protocolos notariales, que desde el siglo XVI hasta los protocolos centenarios, hasta los que tienen más de 100 años, es lo que nos permite la ley tener aquí, pues atestiguan la documentación de las últimas voluntades de estas personas que quisieron expresar lo que se llamó el arte del buen morir, en el cual se reflejaban pues, bueno, la vinculación y el arrepentimiento quizás de todas aquellas acciones que habían podido tener y un poco el salvar su alma, y después dejar claro dónde iban a ir los diferentes, los bienes que iban a dejar a sus herederos. Y concretamente en estos documentos de últimas voluntades vemos claramente no solamente las voluntades, valga la redundancia, de estas personas, sino también otros datos genealógicos. Pues por ejemplo, en este caso los padres de nuestro personaje pues hablan de tanto él como ella, en qué fecha se casaron, qué hijos tuvieron, qué bienes van a dejar próximos a su muerte y cuáles van a ser por ejemplo, sus ascendientes y sus gestores de sus propiedades. El contraalmirante Lobo Malagamba fallece de las complicaciones de una cirugía radical de un cáncer de labio con afectación de la mejilla, a los 3 meses de esa cirugía radical. De un cáncer posiblemente en el labio inferior, no tenemos exactamente ubicada la localización, y actualmente pues, en un individuo expuesto al sol toda su vida como marino, pues un cáncer que atenta a la vida de una persona localizado en el labio inferior, en primer lugar siempre pensamos en un carcinoma epidermoide o epitelioma espinocelular, que es un cáncer, el segundo cáncer en frecuencia después del carcinoma vasocelular, que es muy frecuente en individuos de piel clara, fumadores, porque no sabemos si don Miguel era fumador, pero es muy frecuente que asienten las leucoplasias, y también expuestos al sol, como puede ser la vida de un marino que está mucho tiempo al aire libre en la mar. Pues falleció en la clínica Oudinot, era de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en París, que estaba radicada en la
en el barrio, en el distrito séptimo de París, en la calle Eudinot número 19, y que había en ese lugar los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios habían comprado un palacete Plumet, y en el año 1843 habían ubicado una clínica hospital, que era muy famosa en París porque se atendía muy bien a los pacientes desde el punto de vista de los cuidados de enfermería y cuidados espirituales y asistenciales. Y los mejores cirujanos de París, en una época en la que la cirugía francesa estaba muy avanzada, acudían al hospital a operar generalmente a ciudadanos de otros países que acudían a la capital francesa para ser intervenidos. Pues hemos localizado el lugar donde fallece el contraalmirante Lobo gracias a la ayuda de un comandante de la policía y de la Marina francesa, don José Martínez Collet, con doble nacionalidad francesa y española, que estuvo investigando en los archivos estatales franceses y encontró el acta de defunción del contraalmirante Lobo en el distrito séptimo de París. Es un distrito que está muy cerca de los Inválidos y cerca también de los campos de Mártir de la Torre Eiffel. Además, hemos utilizado hemerotecas múltiples y entre ellas el profesor Glicerio Conde Mora localizó un diario en la provincia de Gerona, se llama el diario La Lucha, que era un órgano liberal del partido, y en la que por primera vez hemos encontrado el diagnóstico de la cirugía radical de la cual fue intervenida el almirante Lobo, en la que ponía ablación del labio inferior y parte de la mejilla. Bueno, Miguel Lobo Malagamba tenía un carácter adusto, un carácter un poquito fuerte, y entonces se le atribuía que tenía lo que se llamaba herpetismo. Herpetismo en la época, en la segunda mitad del siglo XIX, según las disposiciones de los dermatólogos franceses, entre ellos Ernest Bazin, era una de las, digamos, sesiones o diátesis en las que se clasificaban las dermatosis. Eran lesiones elementales que aparecían y desaparecían, que picaban, que se cematizaban y que no dejaban a veces huellas, se curaban, pero que se podían transmitir a su descendencia. Esa denominación de herpetismo no tiene nada que ver con lo que hoy conocemos de virus herpes. Actualmente, el herpetismo del siglo XIX sería lo que llamaríamos dermatitis o eczema atópico. Entonces, los cronistas y biógrafos creían que el herpetismo que padecía el almirante Lobo, esas lesiones que picaban y que originaban pues, un carácter adusto, pues devino o se convirtió en un cáncer. Hoy se ha demostrado con el conocimiento actual de la medicina que eso no es posible, porque la dermatitis o eczema atópico es una enfermedad autoinmune que lo que hace muchas veces es proteger y evitar los cánceres de piel. Con lo cual, sabemos definitivamente que no muere de un eczema o un herpetismo, sino muere por un cáncer de labio, y tampoco muere de una enfermedad mental, como se ha atribuido por algunos autores y cronistas.
Como hemos podido escuchar a lo largo de este documental, la figura de este isleño, el contraalmirante Miguel Lobo Malagamba, se destaca por ser un punto de unión del mundo cultural y castrense. Su estancia en el Reino Unido contribuyó a implantar en España el salvamento de náufragos, orígenes, como hemos visto, de salvamento marítimo. En este bicentenario de su nacimiento hemos querido destacar su generosa contribución a España a través de la pluma y la espada.